Ya, ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Mm, Este debería ser bastante más corto que el anterior, ya que simplemente les voy a mostrar la respuesta. Espero que lo hayan intentado ustedes, ya que este es un ejercicio. Una vez saber la respuesta sea bastante obvia, pero la dificultad del ejercicio es llegar a la respuesta y recordar cómo demostrar, que es un poco lo que quiero que practiquen. Así que de verdad, te vienen spoilers si no resuelto el ejercicio. Inténtelo al menos un ratito. Si se rinden está bien y vean la solución, pero darle un intento. Diremos que un lenguaje L, un subconjunto de sigma estrella, es decir, eh, algún lenguaje cualquiera, es palíndromo si se cumple que para toda palabra perteneciente al lenguaje, esa palabra es igual a su reverso, es decir, si la leemos de un lado o la leemos del otro, son iguales. También diremos que un lenguaje es simétrico si al tomar un lenguaje y aplicarle la transposición, que ahí en el hint está explicado de forma más formal que es, nos da el mismo lenguaje. Demuestre que si un lenguaje es palíndromo, entonces es simétrico, pero que lo contrario no necesariamente es cierto. Primero puede dejar como más formalizado esa frase. Eh, Puede decir como va a ser eh, L es palíndromo, S L es simétrico, y lo que queremos demostrar es que P implica S, pero S no implica P. Digamos, no S implica. Que esto se cumple, pero esto no se cumple. ¿Ya? Así que si lo vemos así, creo que queda bastante claro que lo que hay que hacer dos demostraciones. La primera demostración es, tenemos que demostrar que P implica S, es decir, que palíndromo implica simétrico, y también vamos a tener que demostrar que eso no necesariamente se cumple. Vamos a borrar esto. Vamos entonces. La primera parte de la demostración. P implica S. Aquí tenemos L, un lenguaje cualquiera. Lo que significa que nos están pidiendo que para demostrar que P implica S, hay como una especie de para todo implícito. Para todo el lenguaje palíndromo, entonces el lenguaje es simétrico. ¿Ya? Por lo que eso nos limita un poco el tipo de demostraciones que podemos utilizar. Por ejemplo, no podríamos utilizar un ejemplo, porque tenemos que demostrarlo para todos. No es un existe. Si nos pidieran que existe, podríamos utilizar simplemente un ejemplo. ¿Ya? Pero esto es un para todo. Para todo lenguaje se puede cumplir esta condición. ¿Por qué digo esto? Que quizás suene obvio, porque es un error muy común que se comete en este ramo. De gente que cuando llega alguna demostraciones que se piden más adelante en el curso, utilizan ejemplos para demostrar. Es un clásico. Así que tengan ojo en eso. Aquí tenemos que mostrar para todo. Todos los casos cumplen esta propiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el hint. Ya. El hint nos dice que la transposición es. Es decir, si tengo un lenguaje L, ¿ya? Y tengo su reverso, voy a tener que U reverso U pertenece a L. Por si no entienden esta nomenclatura, significa que eh, el lenguaje está compuesto por todos los reversos de las palabras que pertenecen a él. Palabras que pertenecen a él. Entonces a este lenguaje pertenecen todos los reversos, es decir, todos las palabras leídas al revés. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Bueno, partiendo de este hecho, esto es simplemente un hecho, el reverso del lenguaje es eso. Y ahora vamos a utilizar
Lo otro que conocemos, sabemos que un lenguaje palíndromo, de hecho voy a anotarlo aquí, uy, L es palíndromo, ¿ya? Si L es un lenguaje palíndromo, estoy diciendo que su reverso es esto, por definición. Entonces U pertenece a L, es decir, voy a anotarlo acá al lado, U es palíndromo. ¿Qué significa que U sea palíndromo? Lo que está escrito aquí arriba, que U es igual a UR. Por lo tanto, puedo decir que LR es igual a... Tenemos UR, ¿cierto? U reverso. Eso es igual a U. U perteneciente a L. Es decir, todas las palabras que pertenecen a L. Y eso es la forma más rebuscada del mundo de decir L. Todas las palabras que pertenecen a un lenguaje es simplemente el lenguaje. Por lo tanto, LR es igual a L. Y esto es simétrico. Entonces, partimos con que L es palíndromo y llegamos a la conclusión de que L también es simétrico. Es decir, P implica eso. No hice ninguna suposición más del lenguaje aparte de que es palíndromo. Por eso lo demostré para todos los lenguajes. Como se fijan, es como bastante simple si se explica. Pero quizás cuesta como que se te ocurre al principio, sobre todo cuando son como elementos tan básicos, como hacer la demostración clara. Pero no hemos terminado, nos falta la otra parte. Mostrar que S no implica P. Lo voy a anotar así. S no implica P. Lo voy a decir con palabras para que vean cuál es el punto acá. Acá hay algo interesante. Pero que lo contrario no es necesariamente cierto. Eso es lo que queremos demostrar ahora. Es decir, para todo lenguaje L, L siendo simétrico, entonces no todos son palíndromos. Es decir, no todos los lenguajes simétricos son palíndromos. Lo voy a anotar. No todos los lenguajes simétricos son palíndromos. No les voy a dar toda la lata de discretas, pero simplemente que vean que aquí estamos hablando de todos los lenguajes nuevamente, pero lo estamos negando. Eh, y si recordarán de discretas, la negación de un para todo, eso no existe. Eso es como la parte formal, pero si leemos la oración y la piensan un poco, se van a dar cuenta que no le están pidiendo demostrar para todos. Es decir, no todos los lenguajes simétricos son palíndromos. Lo que quiero llegar es, una forma de demostrar esto es que si encontramos un lenguaje que sea simétrico y que no sea palíndromo, está demostrado. Con que encontremos uno, esto se cumple. No todos. No todos lo son. No sé si lo estoy explicando bien, pero lo que quiero decir es que esto lo vamos a demostrar por contraejemplo. Contraejemplo. Por lo general, si pueden demostrar, o por ejemplo, o por contraejemplo, hagan por ejemplo, por contraejemplo, porque casi siempre es el tipo de demostración más simple que hay. Si tienen la opción, háganlo. Así que vamos a hacer eso. Hay muchas formas de hacer esto. Eh, ya, primero intentemos armar un ejemplo como súper específico para resolver este problema y luego les puedo dar una idea más general. Queremos un lenguaje que sea simétrico. Es decir, que si tengo una palabra, A, en L, en LR, estaría el reverso de esa palabra, A. Eh, Ese es un caso muy obvio. Si tengo AB, o si tengo AA es palíndromo, así que en LR estaría AA. Eso lo estoy explicando pésimo.
Estoy pensando cómo puedo decir. No, de hecho lo estaba haciendo bien. Así. Si tenemos A, en L resta A. Si tenemos B, en L restaría B. Estoy aquí simplemente tirando algunos ejemplos, por si acaso. Como para explicar la idea. Si tenemos AA, en L restaría AA. Si tenemos AB, en L restaría BA. ¿Ya? Tenemos que partir de un lenguaje simétrico. Es decir, un lenguaje que cumpla esto. Si tomo el lenguaje, por ejemplo, A, B, es un lenguaje simétrico. Porque si A le hago reverso, todavía pertenece al lenguaje. Y si a B le hago reverso, todavía pertenece al lenguaje. ¿Nos sirve para demostrar que la propiedad no se cumple? No, porque A es palíndromo. R es igual a A. Y lo mismo pasa con B. Así que este ejemplo no nos sirve. Probemos con otro. Eh, con AA, por ejemplo, y BB pasaría lo mismo. AA reverso es AA. Pertenece al lenguaje. BB reverso pertenece al lenguaje. Pero también son palabras palíndromas. No lo sé. Necesitamos encontrar un lenguaje que todas sus palabras, al revertirlas, pertenezcan al lenguaje, pero no sean palíndromos. ¿Cómo hacemos eso? AB, por ejemplo, si solamente tenemos AB, me va a dar que AB reverso es BA. No es palíndromo, así que no son iguales. Es decir, AB no es igual que BA, no es palíndromo. No, palíndromo. Pero BA no pertenece al lenguaje. Así que este lenguaje no es simétrico. Pero si hacemos AB, BA, tenemos que AB reverso es BA, no es palíndromo. Que BA reverso es AB, tampoco es palíndromo. Pero AB, su reverso pertenece al lenguaje. Y BA, su reverso pertenece al lenguaje. Por lo tanto, sí es simétrico. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos esto. Voy a ponerle un nombre. L1, 2, 3, 4. L4 es simétrico, pero no palíndromo. Y ahí tenemos el contraejemplo. Simplemente quería escribir eso. Otras formas de hacerlo, y que quizás son unos ejemplos bastante interesantes. Eh, Sigma estrella, creo que este es el mejor ejemplo. Sigma estrella es un lenguaje simétrico, porque cualquier palabra que tome del lenguaje, digamos que tomo A, B, A, B, B, A, esa palabra, por ejemplo, no es un palíndromo. Si la leo al revés es A, B, B, y si aquí A, B, A, así que no es palíndromo. Y si tomo su reverso, me va a dar A, B, B, A, B, A. Otra palabra, pero sigue siendo una palabra formada por A y B, así que también pertenece allá. Por lo tanto es simétrico. Pero de hecho esta misma palabra no es un palíndromo. Por lo tanto, todas sus palabras, es decir, todos los reversos de las palabras están ahí, pero no todas las palabras que están aquí son palíndromos. Ese sería otro ejemplo, quizás el más simple, y que es bueno que entiendan cómo qué es simétrico y es palíndromo. Y por lo general eso suele ser la dificultad de estos tipos de ejercicios. Entender bien las definiciones y comprender cuál es su diferencia. El profesor suele poner estos ejercicios que son dos definiciones que a primera vista se ven que son casi iguales, y para poder realmente resolver el ejercicio tienen que comprender cuál es su diferencia. Y aquí tienen un ejemplo de ese ejercicio.